Hola, ¿qué tal familias? Pues bueno, vamos a responder a las preguntas del último test, que no ha ido muy allá. Recordad, la señal azul solo indica las respuestas de la mayoría y el tic indica vuestra respuesta. En ningún momento se indica la respuesta correcta. Eso lo hacemos ahora aquí en estos vídeos y también pondré unas imágenes en las redes sociales, ¿de acuerdo? Recordad que estos test es para que aprendamos entre todos de autismo y que de hecho desterremos algunos mitos que hay acerca del autismo que todavía están muy arraigados. Y por ejemplo, el primero me sirve para hacerlo. Tenemos la pregunta número 1 era: técnicamente un trastorno se define como un conjunto de A, síntomas y signos, que es lo que ha señalado la mayoría de la gente; B, pronóstico y síntomas; C, pronóstico y signos; y D, ninguna es correcta. Ninguna es correcta y la mayoría ha puesto síntomas y signos. Síntomas y signos es la definición de síndrome. Síndrome solo indica el conjunto de los síntomas, que es aquello que percibe la persona como algo extraño, que algo está sucediendo, algo que no encaja, y los signos, que son lo que detecta el profesional. Es decir, la palabra síndrome no indica más que eso y muchas veces se asocia a enfermedad y no tiene que ver. Las diferencias son muy grandes entre síndrome, que como digo es el conjunto de signos y síntomas, el trastorno, que serían los síndromes más el curso más un pronóstico, y la enfermedad es el síndrome más el trastorno más un mecanismo etiopatogénico definido, etcétera, etcétera. De hecho, os voy a poner un enlace a un tuit que puso mi compañero Iván Onandia donde explica esto muy bien. Así que nada, la respuesta correcta era la D y he acertado un 18%. Vamos con la siguiente. 2. El trastorno de espectro autista, TEA, trastorno de espectro autista, no autismo, fue definido en primera instancia por Kanner, Asperger, Wynne o Zuccarello. Y va con trampa, un poquillo, pero tenemos que empezar a distinguir ya lo que es autismo, lo que era autismo como definición de lo que es el trastorno de espectro autismo, que fue definido el año, si no me equivoco, el año 1979 por Lorna Wynne. No es el trastorno autista de Kanner o el de Asperger o el previo aún más, el de Zuccarello, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta correcta es la C, Lorna Wynne. Venga, seguimos. El sistema de aprendizaje de las personas en el espectro es principalmente A, implícito y deductivo; B, explícito e inductivo; C, implícito e inductivo; y D, explícito y deductivo. La mayoría de las personas, un 38%, esta está bastante reñida, 36%, perdón, ha respondido B, explícito e inductivo. No es correcto, lo correcto es explícito y deductivo. El sistema de procesamiento autismo basado en realidades concretas y no en la creación de prototipos es explícito y deductivo, ¿de acuerdo? Venga, seguimos. La 4. La teoría de fallo en coherencia central correlaciona con la dificultad en autismo de A, generalización; B, memoria; C, opción A, generalización y secuencias; y D, opción A y B. La opción correcta es la C, generalización y secuencias. De hecho, el tema de las secuencias es algo tremendamente importante a la hora de también generalizar aprendizajes. Por eso, en autismo muchas veces es muy complicado un aprendizaje en un contexto, trasladarlo a otro contexto, aunque sea muy similar, por la generalización y también por las secuencias. Quinta pregunta. ¿Quién decía que las personas en el espectro son hiperrealistas? A ver, esto lo he dicho muchas veces. A, Baron Cohen, la respuesta a la mayoría, un 50%. B, Theo Peters. C, Christine Lyon. Y D, Bill Nason. La respuesta correcta era el gran Theo Peters. Es el primero que dijo que las personas en el espectro eran hiperrealistas y de hecho fue de los primeros que utilizó el concepto de condición de espectro del autismo. Y es uno de los autores que mejor explica las diferencias que hay en percepción en autismo en relación al campo simbólico con respecto a las personas neurotípicas. Theo Peters, os recomiendo muchísimo las lecturas. Venga, vamos allá. 6. Una señal del masking previo al autismo, previo al diagnóstico. Masking previo al diagnóstico suele ser pérdidas de memoria; B, distanciamiento social; C, hiperfocalización; o D, pensamiento intrusivo. La mayoría de las personas han puesto distanciamiento social y no, previo al diagnóstico, una de las señales suele ser la A, la pérdida de memoria, aunque también puede darse distanciamiento social, es algo que se produce
postdiagnóstico muchas veces. Previo al diagnóstico hay muchos más mecanismos, más internalizantes, más difíciles de detectar y más patológicos, entre comillas, por el esfuerzo que está haciendo, como las pérdidas de memoria. Y de hecho se producen unas pérdidas de memoria tremendísimas, tremendísimas. Igual que también las despersonalizaciones y desrealizaciones, pero esto no lo había puesto como opciones. ¿De acuerdo? Esta sería la pérdida de memoria. Y vamos con la 7. ¿Es posible un diagnóstico combinado de TEA y TEL, un trastorno del lenguaje? A, no, o lo uno o lo otro. B, sí, solo en mujeres. C, sí, solo en peques. O D, ninguna es correcta. Esta es una de las que ha acertado la mayoría. Efectivamente, ninguna es correcta. Es posible un diagnóstico TEA y TEL independientemente de las opciones que he puesto anteriormente. Y vamos con la 8. Un indicio de las presuntas dificultades de generalización de autismo puede ser la demanda de A, estructura, B, anticipación, C, protocolos y D, chocolate, que ha señalado un 2%. A ver, aquí había trampa. Realmente la anticipación es un mecanismo que se produce, pero no solo por las dificultades de generalización de autismo. No hay una demanda real de anticipación de manera consciente. Cuando es consciente muchas veces, y es algo que demanda muchas personas autistas adultas, es la creación de esos protocolos o que les den esos protocolos de actuación, ¿de acuerdo? Entonces, esa demanda, la palabra ahí, demanda, era la que daba la clave, es de protocolos, de anticipación. Es algo que se debe dar siempre, se tiene que intentar dar siempre, pero esa demanda explícita de los protocolos es algo bastante común en autistas, sobre todo en autistas adultos que intentan establecer unos mecanismos, unas reglas, por ejemplo, esas reglas sociales en distintos contextos y demandan esos protocolos de actuación. ¿De acuerdo? Pero bueno, quien haya respondido aquí a estructura o B, anticipación, no es una mala respuesta. Y vamos con la 9. En el meltdown, a diferencia de una rabieta, es una de las que también ha acertado la mayoría. Todas son correctas, efectivamente. Se puede anticipar, hay una necesidad de huida y hay remordimiento. Todas las anteriores eran correctas y efectivamente se da siempre en un meltdown, a diferencia de una rabieta. Y vamos con la última. La copia del lenguaje corporal se produce en la fase de A, asimilación, B, masking, C, sean todas las fases y D, sea la fase de compensación. Se da en la fase de compensación, en la copia del lenguaje corporal. En la fase del masking es cuando ya se está empezando, se produce esa actuación mecánica y muchas veces que se convierte en una actuación totalmente involuntaria prácticamente y que causa estas pérdidas de memoria, pero se da en la fase de compensación. Aquí es importante que empecemos a diferenciar las distintas fases, ¿vale? Del masking, que el masking es solo una parte de un proceso más complejo que se denomina camuflaje. Así que nada, aquí tenéis las respuestas. Espero que hayamos aprendido entre todos un poquito más de autismo y próximamente pues tendremos que hacer otra recuperación porque este ha sido un poco desastroso. Así que nada, nos vemos, familias. Chao.